Hola, bendiciones. Nuevamente por la gracia de Dios aquí para compartir un mensaje más de esta serie que hemos titulado Discípulo. Y bueno, hemos terminado las bienaventuranzas y el siguiente tema que estaremos tocando en este día está en Mateo capítulo 5, en el versículo en el versículo 13. Dice la palabra de Dios, lo voy a leer en la Reina Valera y por lo menos en dos traducciones más. La Reina Valera dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. En la traducción lenguaje actual dice: ustedes son como la sal que se pone en el horno de barro para aumentar su calor. Si la sal pierde esa capacidad, ya no sirve para nada, sino para que la tiren a la calle y la gente la pisotee. Y finalmente, en la nueva versión internacional, dice: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Son por lo menos tres versiones en que leí que nos pueden ayudar a entender un poco más lo que estaba tratando de hablar y decir nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Y pues me gustaría empezar haciendo una reflexión en torno a lo que representa este mandato, no más que mandato, este principio que debe de existir en la vida de un discípulo. Y quiero compartir esto, y después me gustaría hablar de un personaje que nos puede mostrar las características que se llevan a cabo para poder nosotros ser también sal de la tierra. La sal es un ingrediente que todos conocemos y todos utilizamos para cocinar. Es baratísima y tan pequeña que parece insignificante, pero lo cierto es que es fundamentalmente en la cocina un guiso, por bueno que sea la materia prima con la que esté hecho y por buena que sea la receta que estamos siguiendo, si no tiene sal, parece que no sabe a nada. Ese mismo guiso, con tan solo un pellizco de sal, se transforma por completo, adquiriendo con él la comida, como por arte de magia, todo su sabor. Y esto es importante considerar. Hay una frase que tiene que ver con esto, y que es lo que acabamos de leer ahí en Mateo capítulo 5, versículo 13. Con ella nos invita el Maestro a los cristianos a que seamos como la sal. Pero, ¿qué es exactamente lo que quiere decir con eso? Durante sus 3 años de vida pública, Jesús insistió una y otra vez en que debemos pasar por la vida amando a los demás, estando siempre a su servicio. Esto necesariamente tiene que traducirse en obras, y más allá de las obras en sí mismas, que desde luego son importantes, aún lo es más que lo hagamos desde el fondo de nuestro cariño, de nuestro corazón, de nuestro amor, pero un amor en el Señor, y que tengamos esa disposición a tratar de poner siempre lo mejor de nosotros mismos en cada una de esas pequeñas y grandes acciones de lo que se compone nuestra vida cotidiana. Quien vive así, con ese hábito, con esa disposición permanente a dar lo mejor de sí mismo en cada cosa que haga, ese se podría considerar como la sal de la tierra. En una oficina, por ejemplo, la persona que es sal es esa persona que siempre está dispuesta a cubrir a los compañeros donde ellos no lleguen, que siempre atiende sin prisa y hasta con cariño a los clientes, que se lleva trabajo a casa o se queda en la oficina fuera de horarios siempre que haya un trabajo excesivo, que jamás echa por tierra el trabajo de los demás, o sea, está acostumbrado al trabajo, verdaderamente al trabajo de equipo. Es una persona en la que se puede confiar y con la que le da gusto trabajar en equipo, porque todo lo facilita. En un grupo de amigos, igualmente, la persona que es sal es esa que siempre está dispuesta a echar
una mano, que nunca critica porque sí que se desvive con todos, que jamás cuenta un secreto de otro y que habitualmente está de buen humor. Y creo que este es un punto preponderante, es un punto importante. Muchas veces nosotros lo hemos disfrazado con legalismo, con ritualismo, con religiosidad, pero lo cierto es que en cualquier reunión, no estoy hablando de intransigencia, no estoy hablando de grosería, no estoy hablando de lenguaje vulgar, pero en cualquier reunión en la que esté un cristiano, debe el cristiano ser eso, el que dé chispa a la reunión, y esto se puede hacer cuando uno comparte que verdaderamente la felicidad está en nuestro Señor Jesucristo. Así podríamos seguir con otros muchos ejemplos. ¿Qué es lo que pasa cuando una de esas personas forma parte de un equipo de trabajo, de una oficina, de un grupo de amigos, de una comunidad de vecinos, de un grupo de compañeros de clase o incluso en la propia iglesia o en la congregación donde uno se reúna? Pues que igual que un guiso se transforma, adquiriendo gracias a la sal todo su sabor. Los entornos en los que se mueven estas personas que son sal también se pueden transformar. O sea, es lo que estoy hablando, que de una u otra manera nosotros somos los indicativos, nosotros somos los elementos, nosotros somos los instrumentos de Dios para traer todo esto en cualquier tipo de reunión. Deben ver en nosotros, por eso la escritura ahí en Tesalonicenses 5:16 dice, estad siempre gozosos. Cuando la gente puede ver el gozo en nosotros, sobre todo ahorita en este tiempo de pandemia, en este tiempo de todo lo que ya conocemos que está ocurriendo, la gente debe ver en nosotros algo diferente, algo que le dé sabor. ¿Y qué es lo que le va a dar sabor? Que nosotros estamos contentos. ¿Por qué estamos contentos? Porque estamos agradecidos con Dios de que Él tiene el control, de que Él sabe los tiempos, las sazones en que van a pasar las cosas, y que mejor es confiar en Él, en su dirección, en su sabiduría, en todos sus consejos, que nosotros estar haciendo miles y miles y miles de suposiciones, teorías y todo lo demás. Mejor ese asunto que lo trate Dios, y nosotros simplemente nos queda confiar, hacer las cosas pertinentes de acuerdo a la sabiduría de Dios, hacer las cosas pertinentes de acuerdo a lo que se nos ha aconsejado de parte de las autoridades a las cuales nos tenemos que someter por causa del Señor, no por otra cosa. Entonces, todo dentro de sus límites y todo dentro de los indicativos que Dios se ha encargado a través de su palabra de darnos, nosotros podemos ser la diferencia, debemos ser la diferencia, no podemos, debemos ser la diferencia. Pues que igual que un guiso se transforma, adquiriendo gracias a la sal todo su sabor, los entornos en los que se mueven estas personas que son sal también se suelen transformar. Porque estas personas serviciales y confiables, generan alrededor de ellas un clima que facilita enormemente que quienes forman parte de ese entorno entren en la misma dinámica. No siempre ocurre, o sea, no hay garantía que verdaderamente se vean influenciadas muchas gentes y puedan cambiar. No, bien es verdad, porque en la libertad de los demás está el entrar en ella o no hacerlo, pero es fácil que sí, que ocurra. Y mira, ya aquí déjame incluir un ejemplo quienes nos hemos dedicado en una u otra manera a nuestras actividades profesionales. Yo he trabajado en el campo secular por más de 30 años, tengo una experiencia en administración, ventas, en la parte comercial, impartiendo seminarios, etcétera, conduciendo grupos de ventas y todo lo demás, y aprendí dentro de los seminarios que comparto un principio que la gente que se dedica a la motivación y a todo lo demás le llama el principio 90-10, y es que cuando no se obtienen los resultados requeridos, siempre se tienen que buscar alternativas. Ese principio 90-10, indica que el 90% de las cosas que ocurren en nuestra vida no tenemos control sobre ellas. Si estamos hablando en el aspecto secular, si estamos hablando, por ejemplo, de un área de ventas, el 90% de lograr los resultados apetecidos o lograr los resultados propuestos, las metas, los objetivos, no depende de nosotros.
Pero hay un 10% que sí depende total y absolutamente de nosotros. ¿Y qué crees? Aunque bien es cierto que porque el 90% tiene que ver con inflación, tiene que ver con publicidad, tiene que ver con decisiones del gobierno, tiene que ver con cuestiones incluso naturales, terremotos, o como esta situación que estamos pasando, esta pandemia, en donde va a afectar de manera directa todo lo que está pasando alrededor de quienes comercializan, de quienes se dedican a esta actividad comercial. Entonces, ese 90% no se puede controlar, no se puede mover, pero ¿qué crees? Que en el 10% que ahí sí responsablemente nos toca de manera individual, a través de hacerlo de la mejor manera, de poner el máximo esfuerzo en ese 10%, ¿qué crees? Puede haber la garantía, puede existir la posibilidad de que las cosas en general cambien o que se logren los objetivos y las metas. Y eso es lo que estamos hablando. Nunca va a haber garantía de que tú siendo la sal, los demás se dejen influenciar o cambien. Pero es indudable que cuando tú pones tu máximo empeño, y estoy hablando ya ahora de manera espiritual, que cuando uno pone su máximo empeño, recuerda que nosotros tenemos el mejor de los aliados, que nosotros tenemos el mejor del poder, ¿verdad? Por eso Pablo cuando habla dice, porque no me avergüenzo del evangelio que es, y luego dice, poder de Dios. Es poder de Dios, no de nosotros. Y es por eso que ahí sí cambia las situaciones que estaba hablando acerca, solamente lo quise poner como una referencia para ver que nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestra conducta sí puede influir en cambiar lo demás. Ser sal implica tener esa buena disposición y esa clara tendencia al servicio, actitud que por cierto no es exclusiva del creyente. La sal también puede ser una persona que no sea creyente, una persona que no ha aceptado a Dios. Y bueno, solamente hay que recordar que en algunos de los pasajes allí en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo hubo una fe. Dice, como la del oficial romano, una fe que no había encontrado dentro del pueblo de Israel. Entonces, también hay gente que puede, por naturaleza, hay gente servicial, hay gente que de verdad se dedica, se preocupa, hay gente que, y lo estamos viendo también ahorita, no toda la gente que está sirviendo en hospitales, no toda la gente que está sirviendo de una manera diferente a través de todo lo que está en torno a la pandemia, son cristianos, pero lo están haciendo poniendo su mejor esfuerzo, y eso es lo que ha hecho que sean diferentes. Pero es especialmente, y esto es el punto para nosotros, para nosotros me refiero a aquellos que hemos aceptado a Jesucristo, que estamos siguiendo lo que el Maestro dice, pero es especialmente importante que quienes nos confesamos cristianos delante de los demás, si no llegamos por un momento a ser sal, al menos no demos un antitestimonio con nuestra forma de comportarnos en la vida, que haga que quienes no conozcan no quieran profesar nuestra fe. Y ese es el punto, que muchas de las ocasiones no solamente no somos un buen testimonio, sino que además pareciera ser que con nuestro ejemplo lo único que hacemos es alejar a la gente del conocimiento de Dios, y eso es algo que cada uno de nosotros somos responsables de manera individual ante Dios. Somos responsables de manera individual ante lo que Dios dice, y creo que esa es una de las cosas que nosotros debemos ser ejemplo en ese sentido. Yo creo que ahorita, con esos tiempos que estamos pasando, con esas situaciones tan difíciles, tan especialmente duras, que muchos de nosotros estamos pasando, y yo me incluyo, muchos de nosotros que no tenemos trabajo, que no tenemos un ingreso, que estamos batallando, y sobre todo personas como yo, porque lo tengo que decir, una persona de tercera edad, que es difícil, que ahorita de por sí me era difícil conseguir trabajo, y luego cuando lo pareciera ser que ya lo tenía, fue todo un fraude. ¿Por qué? Porque hubo casi un mes en el que no me pagaron absolutamente nada, y me di cuenta de que todo era un fraude, y yo dije, ay, bueno, pues así son las cosas en el mundo. Y luego cuando piensas que ya tienes trabajo en otro lado, de momento ni siquiera te avisan que ya no lo tienes, sino simplemente te dicen, ¿sabes qué? O ni siquiera te dicen, nada más comentan que pues ya escogieron otra persona. Pero pues así son las cosas en esta vida. Y entonces, dentro de todo este marco, lo que tenemos que hacer nosotros es ser la diferencia, es poder ser como la sal.
Solía arbitrar partidos de fútbol con muchos árbitros diferentes, pero hay un colega que nunca olvidaré. Al acercarme al terreno de juego vi a los árbitros asignados a trabajar conmigo y noté que uno de ellos estaba visiblemente molesto, estaba advirtiendo al otro tipo y luego hacia mí mientras yo me acercaba sobre lo terribles que eran los dos entrenadores. Él había arbitrado a estos dos equipos antes y los odiaba absolutamente. No paraba de hablar de ello. También dijo algunas cosas sobre los jugadores. Creo que aprendí varias palabras nuevas ese día. A medida que se calmaba, empezamos a presentarnos el uno al otro. Cuando llegó mi turno, les dije que era estudiante y que leía y estudiaba la Biblia y que anhelaba servir a nuestro Señor Jesucristo. El tipo parecía haber visto un fantasma. Ahora estaba visiblemente nervioso. En una especie de tartamudeo me miró, se disculpó por su maldición y cambió completamente su comportamiento por el resto del partido. Fue amable con los entrenadores, les dio la mano y fue una actuación destacada para el resto del día. Me quedé atónito, estupefacto. Todo lo que necesité decir era hablar de la Biblia y este hombre tuvo convicción instantánea. Ni siquiera estaba tratando de hacer eso o tratar de evangelizarlo. Solo sucedió automáticamente. Dios nos ha colocado soberanamente en un círculo de influencia. Él ha elegido soberanamente quiénes serían los miembros de su familia. Los tejió en el vientre de su madre. Él soberanamente escogió quiénes serían sus vecinos, quiénes serían sus compañeros de trabajo e incluso quiénes al azar se sientan al lado en un autobús, en un tren o en un avión. Él simplemente te ha llamado a ser testigo fiel de ese círculo que Él ha puesto a tu alrededor. En el momento en que te hiciste cristiano, Él en ese momento te convertiste en sal de la tierra. Se habla mucho estos días de cómo alcanzar a los que nos rodean para Cristo, cómo necesitamos contextualizar y cómo necesitamos entender la cultura para llegar a ellos adecuadamente. Aunque hay algo de sabiduría en entender a aquellos con quienes compartimos el Evangelio, el hecho es que será muy difícil para nosotros no sobresalir. De hecho, parte del punto principal de esto que estamos analizando es que debemos sobresalir. Necesitamos entender el hecho de que el Evangelio simplemente no es agradable para muchos. La gente no quiere creerlo y no importa lo que hagamos, no podemos engañar ni obligar a nadie a creerlo aparte de la obra del Espíritu Santo. Podemos ver acerca de esto, pero principalmente, como lo veremos en la siguiente lección acerca de la luz, podremos hablar de muchas cosas más, pero ahorita vamos a abocarnos a esto. Cuando Jesús habló de que vosotros sois la sal de la tierra, no dijo que deberían estar salados, no les dijo que tenían que hacer algo para convertirse en sal, sino más bien en el momento de su salvación, en el momento de su conversión, el creyente se convierte en la sal de la tierra. Los comentaristas tienen muchas ideas, los comentaristas tienen muchas ideas diferentes sobre lo que esto podría significar. Algunos dicen que la sal te da sed y por lo tanto, como creyentes hacemos que la gente tenga sed de Jesús. Otros dicen que podría significar sanidad. Para el uso preeminente de la sal en el tiempo de Cristo era para la preservación. Esto es un punto que originalmente tenemos que considerar como importante. O sea, en un tiempo en que no había refrigeradores, para evitar que los alimentos se pudrieran tan rápidamente como de otro modo, la gente necesitaba frotar sal en los alimentos. Esto alentaba el proceso de descomposición. Jesús entonces miró a sus discípulos y a todos los creyentes después de eso hasta llegar a nosotros hoy y nos dice que simplemente por ser creyentes fieles en el círculo en que Él nos ha colocado soberanamente, estamos evitando que ese círculo decaiga tan rápido como pasaría si no estuviéramos ahí. Si Jesús tiene razón, entonces tenemos una realidad inquietantemente horrible
con la que estamos tratando. Si tener cristianos alrededor mantiene viva a la gente, entonces deshacerse de los cristianos es como hacerse daño a sí mismo. La naturaleza perturbadora solo se realza cuando se trata de Jesús. Era perfecto, solo hizo lo que era bueno, él solo mejoró las vidas de aquellos con los que entró en contacto y sin embargo lo mataron. Ellos querían que él y su perspectiva eterna desapareciera, amaban su pecado y el placer fugaz que podían recibir de él. Esto es un suicidio espiritual y físico al mismo tiempo. La Biblia prueba esta realidad una y otra vez. Dios destruyó al mundo entero porque era tan desesperadamente malvado. De las decenas y decenas de personas, solo había 8 a las que se les permitió vivir y repoblar la tierra. Esto fue lo que pasó según la narración de Génesis capítulo 6, versículos 7 y 8. Pero hay un ejemplo aún mejor. Allá en Génesis capítulo 18, aquí tenemos a Abraham intercambiando conversación con Dios. Dios ha advertido sobre el hecho de que va a destruir Sodoma y Gomorra, pero Abraham, preocupado por el bienestar de su sobrino, le pregunta a Dios si perdonaría a las ciudades por causa de 50 personas justas. La respuesta de Dios es clara: si encuentro en Sodoma 50 justos en la ciudad, perdonaré todo el lugar por ellos. Abraham rápidamente hace los cálculos y se da cuenta de que 50 es un poco alto, así que lentamente lo va bajando hasta 10. Si hubiera habido incluso 10 personas justas en Sodoma y Gomorra, las ciudades todavía estarían alrededor. Hoy, un hombre o mujer piadoso, fielmente siguiendo las Escrituras y compartiendo a Cristo, sobresaldrá en el círculo en el que Dios soberanamente lo ha colocado. Como la sal en la carne, un cristiano fiel mantendrá el círculo en el que Dios soberanamente lo ha puesto para que no se descompongan tan rápido como lo haría sin ellos. ¿Qué tipo de efecto estás teniendo en tu círculo? Por supuesto, sobresalir por ser mezquino y odioso no es de lo que Jesús está hablando, pero sobresalir por un amor inflexible a Cristo y por obedecer a sus mandamientos es necesario y evidente en aquellos que son creyentes. Por supuesto, hay un riesgo increíble al que nos enfrentamos mientras vivimos en nuestro círculo y lo veremos más adelante de una manera más detallada, pero por ahora consideremos esta pregunta: ¿estás influenciando el círculo en el que Dios te colocó a ti, o el círculo te está influenciando a ti? Y yo creo que aquí podemos ver lo que Pablo habla ahí en Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la... Bueno, ahí sigue hablando y diciendo, nosotros somos los que nos debemos mantener en unidad, nos debemos de mantener en una obediencia real a nuestro Señor. Que podamos sobresalir por nuestro compromiso de obedecer al Señor y que la gente se sienta incómoda a nuestro alrededor porque estamos haciendo todo lo posible para emular a nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, solamente quiero hablar de un hombre, lo voy a mencionar en los textos que voy a ir leyendo. Es un hombre que fue usado por Dios para hacer sal, de otro hombre que este sí es archiconocido, súper conocido, pero mira todo lo que pasó previo a eso, y mira cómo aquel hombre del que estoy hablando pudo ser tal vez la sal que este gran hombre, del que también vamos a hacer mención, fue o logró llegar hasta las alturas insospechadas. Todo esto bajo la dirección de Dios, todo esto por el propósito y el plan de Dios, pero eso es lo que hablábamos en el comentario, que Dios nos ha colocado en una forma, en una manera, en un círculo donde nosotros podemos influenciar positivamente la vida de los demás. Voy a empezar en Hechos capítulo 4, versículo 36 a 37. Entonces José, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, de él estoy hablando. Y quiero hablar cómo es que Bernabé pudo haber sido la sal
la sal que más tarde, a quien conocemos como el apóstol Pablo, pudo desarrollar gracias a la ayuda, gracias al apoyo, gracias a la preservación, gracias al sabor que Bernabé trajo a su vida. Dice que traducido es hijo de consolación. O sea, una de las características que además vamos a estar viendo en algunos versículos de parte de Bernabé es que era un hombre que consolaba, era un hombre que creía en los demás, era un hombre que creía en segundas, terceras, cuartas oportunidades, era un hombre que estaba dispuesto a tender la mano, era un hombre que mientras otros no apoyaban ciertas ideas o ciertos personajes, él siempre estuvo ahí, él siempre estuvo dispuesto a creer en el poder de Dios, no en el de la gente, a creer en el poder de Dios para transformar la vida de la gente. Dice, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Otra característica que tenía Bernabé es que era generoso, dispuesto, era capaz de despojarse con tal de contribuir a la obra. Y luego vamos a ver lo que dice aquí en el capítulo 9, versículo 26 al 29. Y aquí es donde estoy haciendo notar lo que pasó con Bernabé y que de veras para mí de verdad son de esos héroes anónimos que a veces no recordamos, que a veces no mencionamos tanto, pero que gracias a ello muchas cosas han cambiado. Dice, versículo 26, capítulo 9, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Estoy hablando de Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia. Dice, entonces Bernabé, escucha esto, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. O sea, Bernabé fue el apoyo primero de Saulo de Tarso, después conocido ya como el apóstol Pablo, pero si mientras la gente, los discípulos en general, y no habla ni siquiera los apóstoles que hayan ido a darle la mano, a darle la bienvenida, o a elogiarle de que hubiera habido esa conversión, no, pero ¿quién fue? Fue Bernabé, tratando de influir positivamente, tratando de ser la sal que conservara, la sal que le diera sabor, la sal que estaba colaborando de acuerdo al plan de Dios en la transformación de Saulo de Tarso hacia el apóstol Pablo. Y luego vemos allí en el capítulo 11 de los Hechos, en el versículo 21, lo voy a leer, desde el 21 dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, o sea, donde estaban condensados o donde estaban concentrados ahí los apóstoles, y enviaron, y fíjate, dice, y enviaron a Bernabé. O sea, ¿en quién pensaron? ¿En quién pensaron para que fuera a ver qué está ocurriendo allá en Antioquía? A ver, ¿y en quién pensaron? En Bernabé. Y dice, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Ahora, este pasaje para mí es uno de los pasajes más bellos, en muchos sentidos de evangelización, en muchos sentidos de todo lo que se puede hacer, aún sin recursos, aún sin formas, aún sin escuelas bíblicas, aún sin institutos, aún sin muchas otras cosas. Es un ejemplo para mí de lo que verdaderamente es la gracia de Dios. Dice, cuando llegó, y eso fue lo que vio, dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Estamos hablando que en ese momento, ahí donde llegó, todos los demás eran el círculo de Bernabé. ¿Y qué fue lo que hizo Bernabé? Dice, exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Y porque él sabía que las cosas podían cambiar y que las cosas podían todavía crecer más y que las cosas podían ser diferentes? Porque empieza diciendo que cuando llegó vio la gracia de Dios. Eso es la gracia de Dios. Dice, se refiere a las características que tenía Bernabé. Dice, versículo 24, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe.
Y nota esto. Y nota esto, hoy que nos preocupamos tanto de campañas evangelísticas, hoy que nos preocupamos tanto de confraternidades, hoy que nos ocupamos tanto de traer predicadores que de verdad nos van a enseñar, que de verdad den verdaderas cátedras y mil cosas más. Hoy que nos preocupamos, ¿para qué? Para alcanzar 1, 2, 3, 4, 5, 10 bautismos en un año, que hasta los subimos y hacemos propaganda y todos. Pero ¿qué es comparado con toda la gente que está ahí incrédula, con toda la gente que necesitamos llegar a ella? Dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Habla de multitudes. Habla de multitudes. Habla simplemente de poner en obra, de poner en práctica la gracia de Dios. Habla de un hombre que fue enviado ahí. Habla de un hombre varón lleno del Espíritu Santo. Bueno, era un hombre que es el mejor ejemplo de cómo ser sal en la tierra. De un hombre que llegó y que exhortó y que además les pidió que permaneciesen fieles al Señor. Y todo eso contribuyó para que una gran multitud fue agregada al Señor. Y luego nota esto. Esto es lo increíblemente bello de todo esto. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Qué era de diferente? No habían muchas cosas diferentes. Era la gracia de Dios, era el deseo de hablar de Dios, era estar un hombre que podía ser sal para los demás y exhortar y ver la gracia de Dios y notar cómo la gracia de Dios puede obrar para que una gran multitud hiciera. Y luego lo concerniente, tal como es en la gran comisión, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la primera parte. Esa es la primera parte del plan de salvación. Pero dice ahí enseguida, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y creo que nosotros hemos reinvertido en una manera todo lo que el Señor habla y dice, porque aquí lo vemos. Primero se vio la gracia de Dios, primero llegaron unos hombres y hablaron ahí a todos, y hablaron y oyeron, y estaba presente la gracia de Dios, se aumentó una multitud. Ahora, ¿Era sinónimo, garantía de que ya se estuviera llevando a cabo los mandatos de Dios o la doctrina de los apóstoles? No, por supuesto que no. ¿Pero qué hicieron? Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándolo le trajo a Antioquía, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron. Ahí viene la parte de la enseñanza. A mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y luego mira el proceso, este proceso que está ahí en el libro de los Hechos. Solamente hay que volver al libro de los Hechos. Yo no sé por qué hemos invertido tantas las cosas. Hoy mandamos primero a estudiar, hoy primero tenemos que prepararnos y todo, y luego ya después ni siquiera llevar el mensaje, nada más nos preparan para dar prédicas excelsas, prédicas de verdad hermosas, y qué bueno que haya hombres que tengan esas cualidades y esos dones y eso, pero yo no veo un proceso así igual. Ahora, nota esto, después de ese proceso que está ahí en capítulo 11, llegamos al capítulo 13, un capítulo adelante. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ahí están Bernabé y están Saulo junto con otros. Ya se habían desarrollado. ¿Cuánto tiempo estuvieron? ¿1 año, 2 años? Tal vez no más. Pero ya había profetas, ya había maestros. Hoy, ¿cómo nos cuesta siempre? No, las cartas pastorales, los deberes pastorales, vamos a aprender todo. Pues nunca va a haber ancianos, ni nunca va a haber diáconos. Y dice ahí, versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme, y nota,
apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Y qué crees? Aquí fue donde nació el primer viaje misionero en la iglesia allá en el primer siglo. Después de algunos días, ya esto ocurre ya previo a lo que iba a ser el segundo viaje, estoy ya en el capítulo 15, versículo 36 al 40. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, ahora ya cambiaron las cosas, antes era Bernabé y Saulo, ahora ya es Pablo y Bernabé. Fíjate cómo se fue dando esa transformación, pero siempre en base a qué, en base a la influencia, en base a la actitud, en base a las situaciones que tienen que ver y que estamos hablando de ser sal de la tierra. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Cuando se tenía que ser o tomar convincente, cuando se tenía que tomar la decisión, cualquiera que fuera, en ese sentido también Bernabé era un ejemplo. Era un ejemplo, ¿por qué? Porque Bernabé, así como lo había hecho con Saulo, Bernabé creía en segundas oportunidades. Bernabé no solamente porque fuera su sobrino, él sabía que todos podemos tener segundas, terceras, cuartas oportunidades solamente por la misericordia de Dios. Pablo no. Pablo todavía le faltaba vivir muchas cosas, pero Pablo no creía. Pablo era duro, exigente, era celoso de la doctrina. Esto no merece, este no merece, este pecó alguna vez mató un perro, que se vuelva mataperro para toda la vida. Qué bueno que haya muchos Bernabés, qué bueno que haya muchos Bernabés dentro del cristianismo, porque los necesitamos, al menos yo, como dice Pablo, de todos los pecadores soy el primero, yo lo necesito, yo necesito un Bernabé. Yo necesito a alguien a quien es conocido como el hijo de consolación. Alguien que te comprenda, alguien que te ayude, alguien que te influencie de manera positiva, alguien que te lleve a ver el poder de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, alguien que le dé sabor a tu vida. Y creo que Bernabé en ese sentido muestra eso. Y mira para que te des cuenta cómo es que de una u otra manera ese suceso yo creo que marcó la vida tanto de Bernabé, no porque estaba acostumbrado a eso. Ya lo había hecho con Saulo, ya lo había hecho antes y seguramente lo hizo con mucha gente. Pero Pablo no, pero Pablo tuvo que aprender. Y más tarde, cuando él escribe la carta a los Colosenses en el capítulo 4, versículo 10, dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. ¿Cómo, Pablo? Tú no lo quisiste llevar. Tú pensaste que así como los abandonó en el primer viaje, nunca iba a cambiar. Tú dijiste o pensaste que no, y por eso te enojaste con Bernabé y hubo tal controversia, tú te fuiste por tu lado y dejaste a tu sal en ese momento de tu vida. Todo por obra y gracia del Espíritu Santo, todo por obra y gracia de Dios, pero era un instrumento que Dios te había puesto. Lo dejaste, fuiste capaz de hacerlo. ¿Por qué? Tal vez quería Dios darte una lección, y esta lección yo lo veo aquí, no solamente aquí en Colosenses capítulo 4, versículo 10, sino, fíjate, lo que escribe Pablo a Timoteo en segunda carta, segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Vosotros sois la sal de la tierra. Y creo que en algunos de los pasajes que he leído acerca de la vida de Bernabé, yo creo que Bernabé no solamente era la sal de la tierra, yo creo que era también una luminaria. Pero tal vez la luminaria, y eso es tal vez lo que esté tocando el día de mañana, si Dios me lo permite, es como Pablo llegó a brillar con la luz de Jesucristo. Y es el siguiente tema, vosotros sois la luz del mundo. Pero ¿cómo es el proceso en el que él llegó a ser la luz? Porque hubo alguien que era sal a su lado. Alguien como Bernabé, hijo de consolación.
Alguien como Bernabé, que era capaz de mirar la gracia de Dios. Alguien como Bernabé, que era capaz de exhortar, de animar. Alguien que le daba sabor a la vida. Alguien que preservaba la vida. Alguien que preservaba la conducta y todo lo que pudiera haber en diferentes instrumentos de Dios. Alguien que en muchas maneras nos muestra, nos enseña, nos señala cómo es que Dios puede trabajar en la vida de cada ser humano. Y esto que pasó en la vida de Bernabé puede y debe ocurrir en nuestra vida. Nosotros somos la sal de la tierra, nosotros preservamos, nosotros conservamos, nosotros damos vida en un sentido, vida si tú quieres, usando el ejemplo de la comida, pero principalmente nosotros debemos darle sabor a la vida, al círculo donde nos movemos, sea en la familia, sea en la sociedad, sea en la iglesia, donde sea. Nosotros tenemos que ser el vivo testimonio de que Dios tiene el poder para transformar vidas y que Dios nos puede transformar para llegar a ser algo diferente, algo que se diferencie del mundo. Un discípulo debe ser y debe actuar como la sal de la tierra. Porque además, si la sal se vuelve insípida, ¿qué se hace? Se tira y se pisotea. Y ojalá que eso no ocurra en nuestra vida. Gracias otra vez a los que pudieron conectarse. Gracias otra vez por tu atención. Como cada día, pues la invitación es para que el día de mañana, 2:30 de la tarde, a través de Facebook en vivo, la página de Experiencias Cristianas, estaremos compartiendo otro mensaje, si Dios nos lo permite. Y bueno, mientras tanto, pues te mando 1,000,000 de bendiciones y sobre todo, cuídate y cuidémonos. No tomemos esto a broma, no tomemos esto de manera irónica. O sea, ¿qué necesitamos que pase en nuestra vida para entender que este es un tiempo de cambio, pero un tiempo de cambio para bien? Y que mientras ese tiempo de cambio se da en los tiempos y las sazones de nuestro Señor, mientras responsablemente tenemos que hacer lo que nos toca. Y de verdad no es juego. He pasado momentos tristísimos escuchando de fallecimientos de amigos, de familiares, de hermanos de la iglesia. Y duele. Y solamente hasta que no te das cuenta de lo que está ocurriendo realmente, entonces dejas de jugar. Por favor, no lo tomes a juego. No es un juego, tampoco es una ironía, tampoco es para subir memes burlándose de que esto o lo otro. No es para eso. Y realmente creo que es responsabilidad no solamente de cuidarnos a nosotros, o en este caso, a mí sí, cuídame a mí. Sobre todo cuidemos a todos aquellos de la tercera edad o a todos aquellos que tengamos problemas de salud. Somos los que más, o podemos ser los más vulnerables. Pero en general ese es el principio. No mirando por lo suyo propio, sino por lo de los otros. Filipenses capítulo 2, versículo 4. Así es que responsablemente vamos a actuar y por favor, cuídate. Y mientras tanto, te mando 1,000,000 de bendiciones.